¿Qué te parece si allí ahorita vamos a hablar con Jesús? Te invito a que en este momento cierres tus ojos allí donde estás y pon tus manos en tu corazón una vez más. Y vamos a invitar a Jesús a que Él entre en nuestras vidas, entre en nuestros corazones. ¿Sabes? Hay una palabra que conocemos mucho en Panamá, que le decimos piropos. En esta noche vamos a piropear a Jesús. Quiero que antes que Wilber nos diga algo de parte de Dios, tú le digas algo a Dios. Cierra tus ojos y allí donde estás, si pudieras ver a Jesús hoy en 3 palabras, ¿qué le dirías? De repente un te amo, de repente un te necesito, de repente un perdóname. Hablar con Dios, orar es muy sencillo. Solo basta que salga de tu corazón. Por eso ahorita adórale y dile una palabra que salga de tu corazón. ¿Te parece? Dile a Jesús lo que está en tu corazón. Te amo, te necesito. El Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Bien, vamos a orar. Ya llamamos al Espíritu Santo, invocamos al Espíritu Santo, pero vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda sobre nuestro hermano Wilber, que ahora nos tiene una palabra. Para que nuestro hermano Wilber, antes de que nuestro hermano Wilber nos proclame palabra del Señor, vamos a orar por él. Yo te pido que allá donde tú estás, dirijas tu mano hacia él para que esa petición hasta el trono santo de Dios. Señor Jesús, esta noche que uses a nuestro hermano Wilber, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu, Señor, para que su palabra sea una palabra que está en el mundo, que está no solo como tú quieres, Señor, pero también, Señor, Espíritu Santo de Dios, que tú poniendo las palabras adecuadas en toda su boca, para que él proclame palabra de Dios, para que él proclame palabra con propósito, palabra con bien, Señor. Sí, Señor Jesús, nosotros te pedimos, Señor, especial a nuestro hermano Wilber, dale una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor, para que la palabra que va a pronunciar sea una palabra renovadora, restauradora, una palabra que realmente le dé sentido a la vida de cada persona que la escucha. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú estás actuando aquí en medio de nosotros. Pero que tú vas a utilizar a nuestro hermano como un instrumento poderoso
Gracias, Santo, por somos. De ti procede todo, Señor. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, que estamos dando inicio a esto que será 4 noches de poder, 4 noches con la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, bendito sea Dios, sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, sobre todo. Así que alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor y esperemos grandes cosas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Así que yo en este momento quiero invitarlos a ustedes. Yo tengo un tema, se me ha asignado un tema que se llama "Y estas señales acompañarán a los que crean". Estas señales acompañarán a los que crean. Bendito sea el Señor. Así que yo quiero invitarte, bendito sea el Señor. Se convocó, mejor dicho, se ha hecho esta convocatoria de 4 noches del poder del Espíritu Santo. Y yo doy gloria a Dios, hermano. Doy gloria a Dios por la oportunidad que el Señor me brinda. Por la oportunidad de que el Señor, a través de un hermano, a través de que se hace la invitación, pero yo veo la mano de Dios, no simplemente porque me inviten a mí, bendito sea el Señor, sino que por cada persona, pero sobre todo por lo que va a ocurrir, gloria a Dios, por lo que va a ocurrir, yo veo, puedo palpar la manifestación de Dios, puedo ver el obrar de nuestro Dios en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi hogar y en la vida de mis vecinos. Y por supuesto en la vida de Panamá, gloria al Señor. Así que yo quiero que tú te dispongas, hermano. Lo primero es que tenemos que estar dispuestos para recibir, para contemplar. Tenemos que estar a la expectativa. Tenemos que estar, hermano, esperando del Señor su manifestación. Ya lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Nos dice Pablo que la naturaleza está a la expectativa para ver la manifestación de los hijos de Dios. Gloria al Señor. La naturaleza está a la expectativa para ver cómo nosotros nos vamos a manifestar en favor de ella, en favor de rescatar a la naturaleza. Pero esos son los árboles y demás. ¿Y qué tal tú y yo? ¿Qué tal un hijo de Dios que se ponga a esperar, que se ponga a querer contemplar, querer palpar con sus propios ojos, la manifestación de ese Dios a mi favor? Entonces, queridos hermanos, esta primera noche, este primer tema, estaremos contemplando las señales que acompañarán a los que crean. Este lema, este tema, se encuentra en el Evangelio de San Marcos. Anoche compartíamos con los hermanos y decíamos que el Evangelio de San Marcos básicamente es como que fuera el Evangelio de San Pedro. ¿Y eso por qué, hermano?
Porque Marcos, o mejor dicho, Juan Marcos, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, Juan Marcos era discípulo, fue discípulo primeramente de Pablo, pero después fue discípulo totalmente del mismo Pedro, gloria al Señor. Así que vamos a estar viendo lo que el Señor plasma, lo que el Señor quiere decir a través de la Escritura, a través de este escritor Marcos, discípulo de Pedro. Entonces nos dice la palabra del Señor, entrando en materia, el tema de hoy, esto se encuentra, decía que en Marcos 16, 17. En Marcos 16, 17 nos dice, estas señales acompañarán a quienes crean. Gloria a Dios. Estas señales van a acompañar a quienes crean. Si esto lo dejamos hasta ahí, queridos hermanos, nosotros podríamos pensar, ¿cuáles señales, hermano Wilber? ¿Cuáles señales? Bueno, hay que leer el contexto. A mí me gusta usar la palabra contextualizar la palabra del Señor. ¿Por qué estamos leyendo eso? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, queridos hermanos? Ha pasado nada más y nada menos que mientras está hablando, mientras se está dando esta orden, mientras se le da esta noticia a los discípulos, a los seguidores del Señor, ha habido algo, está pasando en un contexto, en una situación, en una área geográfica. Está pasando, hermano. ¿Y qué ha pasado? Lo primero que ha pasado es que Jesucristo está vivo, bendito sea el Señor. Y esto se me acaba de venir, bendito sea el Señor. Jesucristo está vivo. Porque yo tengo aquí en mis escritos, bendito sea el Señor, he aprendido a ser un poco disciplinado últimamente para escribir mis temas ya. Antes lo hacía así a la pura memoria, pero ahora se nos ha invitado a que escribamos, a que tengamos un tema, un objetivo y básicamente estas cosas, bendito sea el Señor. Entonces, queridos hermanos, yo tengo en el desarrollo del tema, yo tengo qué es lo que está pasando, está pasando de que este contexto, lo que está sucediendo cuando Marco escribe y Jesús escribe la palabra de Jesús que está diciendo que Jesús le dice a sus seguidores, a sus discípulos, y estas señales acompañarán a quienes crean. Dice ahora la versión que estoy usando. Hoy estoy usando la versión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, o sea, del CELAM. Estas señales acompañarán a quienes crean. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Jesucristo está vivo, como el lema de hoy. Pero lo que yo tengo escrito es que Jesucristo se encuentra resucitado. Lo segundo que está pasando en el contexto, ¿saben qué es? Nada más y nada menos que Jesús le echa en cara su incredulidad. Gloria al Señor. Jesucristo le echa en cara a sus seguidores su incredulidad. ¿Por qué? Porque María Magdalena ya había hablado con ellos. Los discípulos que le llamamos los de Emaús ya habían regresado, habían retornado. Y estos discípulos estaban hablando con ellos, con los que estaban esperando, o los que estaban, mejor dicho, tristes por la muerte de su Señor. Y ellos no le creyeron ni a María Magdalena y no le creyeron ni a Cleofás, que eran los discípulos de Emaús. No le creyeron. Entonces lo que hace Jesús es echarle en cara su incredulidad. Estamos hablando del contexto. Cuando se da esta dirección, cuando se da esta palabra del Señor. Y el contexto, queridos hermanos, hemos dicho que se da en que Jesucristo está vivo. Jesús está vivo. Cristo vive. 2021. Lo segundo, que Jesús le echa en cara su incredulidad. Y lo tercero es que ahora Jesús le da una misión. Gloria al Señor.
Y en esa es la que vamos a estar ahondando. Jesús ahora le da una misión. Le encarga algo, bendito sea el Señor. Vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo, bendito Dios. Estamos en Marcos 16. Y lo primero que tenemos es que en el versículo 9 nos narra la resurrección de Jesús. En el versículo 12 se narra la aparición de Jesús ante los discípulos de Maús. Y de último, versículo 14 nos narra que Jesús se aparece ahora a los 11. ¿Y qué sucede? Dice que Jesús allí les reprochó, versículo 14, les reprochó su falta de fe y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Ahora, le dice que vayan, le da una misión y los manda de la siguiente manera. ¿En qué consiste? Primera pregunta que te voy a hacer, y sería bueno que la anote. ¿En qué consiste la misión de los seguidores de Jesús? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿En qué consiste? Gloria a Dios. ¿En qué consiste la misión de los 12, de los 11 del primero y ahora de nosotros? La misión tiene las siguientes características. Y les ordenó, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Quien crea y se bautice será salvado, pero quien no crea será condenado. Versículo 17, que es lo que me toca a mí. Quien crea dice, estas señales acompañarán a quienes crean. ¿Y sabes qué? Yo tengo en esta versión 2 puntos. O sea, a continuación. Gloria al Señor. Interesante ver las puntuaciones en la Biblia. Estas señales acompañarán a quienes crean. 2 puntos. 1. Expulsarán demonios en mi nombre. 2. Hablarán lenguas nuevas. 3. Tomarán serpientes con sus manos. 4. Si beben algún veneno no les hará daño. 5. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos enfermos sanarán. Versículo 19. Dice la palabra del Señor. Después de hablar con ellos, el Señor fue elevado al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Versículo 20. Ellos salieron a predicar, o sea, ellos se fueron a hacer la misión que el Señor Jesús le había encomendado. ¡Qué bueno! Y entonces dice, ellos salieron a predicar por todas partes, pero esta predicación contaba con algo. ¿Con qué contaba? Contaba con el respaldo de alguien. Contaban con el respaldo del Cristo vivo. Yo te envío y yo me hago cargo. Yo te envío y yo respondo por ti. Dice la palabra del Señor. Ellos salieron a predicar por todas partes, mientras el Señor los acompañaba y confirmaba la palabra de ellos, de quienes estaban llevando la misión, confirmaba la palabra de ellos con señales, con prodigios y con milagros. Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios, hermano. Lo primero que pasa es de que el Señor dice, hay unas señales que van a acompañar a la misión. Siglo XXI. Cuando el mundo entero, cuando tú haces algo en YouTube, cuando tú haces algo en alguna red social y te censuran el video. Cuando tú haces algo por Twitter, por lo que sea, y te censuran algo porque hay un complot mundial, hay una fuerza oscura que está buscando cómo acabar con todo lo que tiene que ver con lo bueno, con Jesús, con Dios, con su iglesia. Hay una fuerza. Y nosotros nos hemos quedado únicamente pensando o viendo lo que ocurre. Y en algunas ocasiones no estamos haciendo absolutamente nada. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a pasar hoy, sábado 13 de febrero. Jesús sabía en su corazón de que iba a empezar a nacer un nuevo congreso. Cristo vive. Jesús sabía. Entonces Jesús, como decíamos anoche, Jesús no hablaba por hablar, al igual que los maestros de su época, al igual que los rabinos. No, Jesús primero hacía las cosas y después explicaba por qué las hacía, para qué las hacía, y por qué, y cómo, y eso. Después explicaba. Y esa fue la receta que Él le encomendó a sus seguidores, a sus discípulos primeramente y después a todos sus seguidores. ¿Cuál es la receta? La predicación, el mensaje de salvación, el mensaje de fe tiene que ir acompañado con prodigios, con señales, con milagros. ¿Por qué que la gente ha dejado de creer? Porque nuestros mensajes no llevan frutos. Dice Juan 15, 7 o 17. Y dice, y mi Padre se complace cuando ustedes dan fruto. El Señor se complace cuando nosotros llevamos un mensaje y ese mensaje produce fruto en los demás, produce fruto en personas. Hay restauración de personas, hay restauración, hay milagros, hay señales. Y la gente empieza a creer. Hay muchas personas que dicen, ay, no sigas al Dios de los milagros. No sigas los milagros de Dios, dice, busca al Dios de los milagros. Y así sucesivamente hemos acompañado muchas veces nuestras pastorales, hemos acompañado muchas veces nuestras predicaciones, nuestros mensajes con eslóganes como este. Eslóganes que en algunas ocasiones dan a demostrar nuestro fracaso no el del Señor. No busques a los milagros de Dios, busca al Dios de los milagros. Jesús dijo a ellos y hoy nos dice a nosotros, estas señales acompañarán a quienes crean. Y me surge una pregunta ahora mismo. ¿Será que nosotros estamos creyendo? ¿O estamos haciendo esto porque en ocasiones no tenemos nada que hacer? Miren, yo tengo, y muchos de nosotros, porque ya decía alguien por ahí, un sacerdote, Dios no llama a los vagos. Si te das cuenta en la Biblia, Dios llega y llama a los que encuentra ocupados. Y si vienes a lo que estamos muchas veces trabajando, hay personas que se preguntan, ¿de dónde tú sacas tiempo para todo eso? No sabría responderte, pero sí hay tiempo. Y las personas que me han invitado a diferentes cosas, saben que yo nunca he dicho que no. Porque Dios es el Dios del tiempo, bendito sea el Señor. Amén.
Jesús contesta. Quiero regalarte una frase en este momento. Esa se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Había un hombre que dijo: si puedes, Señor, si puedes. Y Jesús le respondió: ¿cómo es esto de que sí puedes? Jesús respondió: todo es posible para el que crea. Todo es posible para el que crea. Bendito sea el Señor. Así que, queridos hermanos, esta misión es para los 12 primero, y después para la multitud, después para sus seguidores, y ahora para nosotros. Bendito sea el Señor. Es por eso que aquí tenemos la comisión, estamos viendo la misión de estos discípulos del Señor. Pero ya encontramos, nos pasamos de Marco y nos vamos a Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 3 encontramos a Pedro y a Juan sanando a un paralítico. El hombre que se sentaba en la puerta llamada La Hermosa. Y dice la palabra del Señor, la cual vamos a buscar para leer, Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor. Recuerde que puedes estar mandando tus peticiones de oración, porque tenemos allí, gloria a Dios, tenemos allí un equipo de personas que están tomando todas esas intenciones. Dice capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles: un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Se encontraba allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días lo llevaban y lo ponían a la puerta del templo. A la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando este hombre vio que Pedro y Juan iban a entrar al templo, les pidió que le dieran una limosna. Entonces Pedro y Juan le dijo: míranos, mírame, le dice Pedro y Juan: míranos, mírame. Mira, oro y plata no tengo, pero tengo algo que es más precioso que el oro y que la plata. Míranos, dijo, míranos fijamente. No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, eso es lo que te damos. ¿Y qué te vamos a dar? En el nombre de Jesús el Nazareno, ponte derecho sobre tus pies. Tú sabes, hermano, lo que ha sucedido. Sanar a un paralítico, dirás. No tanto eso. Tú sabes lo que ha sucedido. Este era un hombre que era una carga para su familia. Este era un hombre con muchas dificultades. Dice la misma palabra del Señor que lo tenían que llevar y lo tenían que buscar diariamente. Y tú te imaginas aquellas personas que tenían que buscar al paralítico, que tal vez le cobraban por eso, que tal vez iban 50 y 50. O 75 y 25. Yo te llevo allá, pero hay algo que hay para mí. O si era la familia, oye, ya tú, ¿hasta cuándo? Cánsate de estar llevándote allí. Este es un hombre que era un hombre infeliz. Y que Pedro y Juan pudieron haberle dado, tal vez, o pudieron haber hecho la recolecta allí y darle toda la recolecta. Vamos a darle 300 denarios, dijo Judas, cuando hablaba del frasco de alabastro. Vamos a hacer vamos a hacer la recolecta y te vamos a dar todo lo que se recoja, y para que te quedes un año en tu casa tranquilamente. Pedro y Juan dijeron: no, Dios no hace cosas de a poquito, como dicen por ahí la canción, poquito a poquito. Dios hace la cosa y la hace en serio. Y como dice alguien por ahí, no en serie. Dios la hace en serio. Y le dijo: míranos fijamente. Míranos fijamente. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte derecho sobre tus pies. Bendito sea el Señor. Y este hombre recibió la salud. Recibió su sanidad. Y no solamente eso.
Dice que este hombre entonces ahora empezó a hacer lo que no podía hacer antes. Y empezó a saltar, empezó a estrenar los pies, empezó a estrenar. Y saltaba, brincaba y estaba con ellos. Y cuando lo vieron los otros, porque allí está el tema, nuestra evangelización surtiera mayores efectos cuando nuestro mensaje lleva frutos. Cuando los otros lo vieron, dijeron, y este no es el que estaba allá en la puerta llamada La Hermosa. Sí, este mismo es. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, el Señor lo ha sanado. El Señor lo ha sanado. Ahí tenemos a Pedro y a Juan hablando. ¿Qué sucede después? Bendito sea el Señor. Dice, ¿a quiénes le dejó Jesús estas palabras? Sus seguidores. Más, recordando la enseñanza de ayer, decíamos, Jesús primero hace, ya esto ya lo explicamos, ya vamos más adelante, gloria al Señor. Gloria a Dios. Teníamos a Pedro y a Juan. Ahora tenemos a quién, nada más y nada menos a Felipe. ¿Y dónde lo tenemos? En Samaria. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Gloria al Señor. Te voy a decir lo que está haciendo ahora Felipe, el diácono. No Felipe el apóstol. Felipe el diácono. Felipe el diácono ahora se encuentra en Samaria. Tierras de samaritanos, tierra de paganos. Allá se encuentra Felipe. Y Felipe está predicando, está sanando, está liberando. A tal punto, a tal forma que hasta los demonios se le sometían. Y no solo los demonios, sino los sacerdotes demoníacos. O sea, los brujos, los hechiceros. Como Simón el mago. Hay conversión. Hay toma de poder. Ahora que sale, yo no sé si tú has visto que hay personas que te dicen, hermano, pero es que me están rezando, me están haciendo, Oye, el poder reside en ti. Simón el mago, vamos a leer la palabra del Señor para que sea el Espíritu Santo quien esté hablando a través de la palabra de Dios, no sea Wilber el que habla. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1, dice, aquel día se desencadenó. Antes de entrar en la parte de Felipe en Samaria, debemos de ver qué es lo que Dios hace. ¿Y sabe qué es lo que Dios hace? Dios fuerza, empuja a la iglesia afuera. Oye lo que va a salir a continuación. Y como dice por ahí un personaje, escucha lo que va a salir de mi boca. Oye esto. Los apóstoles y los discípulos estaban bien cómodos, esperando la promesa del Señor de su venida gloriosa nuevamente. Estaban tranquilos, de pronto estaban en un gueto. Aquí estamos bien. ¿Para qué vamos a ir a las cárceles? Si yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, aquí estamos bien. El Señor empujó a la iglesia. Oye lo que sucede. Aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Excepto los apóstoles, todos los demás se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, devastaba la iglesia, iba de casa en casa y por la fuerza encerraba en la cárcel a varones y mujeres. Los que se habían dispersado iban anunciando la palabra. Felipe, que había llegado a Samaria, les proclamaba a Cristo. Entonces,
todos unánimes oyeron que Felipe decía, y viendo las señales maravillosas que realizaba, lo escuchaban con mucha atención. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo primero que quiero decirte, lo que pasa en Felipe, el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, es que el Señor empuja a la iglesia. ¿Cómo? Matando, digamos, no es el Señor, pero Él le permite. Matan a Esteban y se desata una persecución que todos salen huyendo. Y algo que parecía un fracaso. Nos han matado, nos están siguiendo, nos están devastando, están haciendo de todo. Muchas veces nosotros estamos con esa laca y estamos diciéndole, sí, mira que yo quiero hacer tal cosa. Pero ¿sabes qué? De pronto el Señor te está moviendo, te está llevando, te está sacudiendo para que tú hagas algo. Se fueron. Y cuando fueron, no fueron a esconderse. Felipe empezó a proclamar la palabra del Señor y viendo, esta es la parte que estamos hablando, y viendo las señales que hacía Felipe con su predicación. Entonces la gente lo escuchaba con mucha atención. Hay gente que dice, pero wow, esto hablan hasta, ya esto me tiene aburrido. Es que no están viendo el sazón del evangelio, no están viendo las señales, los prodigios y los milagros en tu vida. Versículo 7, del capítulo 8. En efecto, los espíritus impuros daban fuerte grito, salían de los que estaban poseídos, muchos paralíticos y lisiados quedaban sanos. Fue muy grande la alegría de aquella ciudad. Desde hacía tiempo venía practicando la magia en esa ciudad un hombre, el que tenía el poder sobre la ciudad. Oye, lo que le sucede. Un hombre llamado Simón, deslumbrando a los samaritanos y diciendo que él era el gran personaje. Todos lo seguían, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el tiempo que estamos viviendo ahora, hermano. Este es el tiempo que estamos viviendo ahora. Búscanlo en las cadenas de televisión, que te están dando el número de la lotería, que te están dando el número de la suerte, que te están dando los baños, lo esto y lo otro. En esto estamos cayendo. Mira, hace cuánto tiempo la evangelización nos había sacado de la ignorancia y de la idolatría de estas cosas. Y estamos volviendo a caer, el pueblo de Dios está volviendo a caer en todas estas cosas. Gente que cuando tienen una enfermedad y supuestamente van a tal doctor y van a tal doctor y a tal doctor y no encuentran nada, entonces lo primero que dicen es, ya me están haciendo un mal. Y esto no se cura en la medicina normal. Hay que ir entonces al naturista. Este es el tiempo que estamos viviendo. Por eso, bendito Dios, por lo que hoy está haciendo, hoy va a hacer, hoy quiere hacer el Señor en tu casa. Esto es lo que está pasando. Y esto es lo que quiere el Señor hablarte y decirte. Todos lo seguían, desde el más pequeño hasta el más grande. A Simón el mago era un hombre que decía, yo soy el gran hombre. Yo soy el grande, el más grande. Este hombre es la fuerza de Dios, esa que llaman el grande, decían ellos. Porque desde hacía mucho tiempo lo tenían deslumbrados con su magia, con su brujería. Cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de los cielos y del nombre de Jesucristo, varones y mujeres se hicieron bautizar. ¿Hasta quién?
Hasta Simón el mago, el brujo, creyó. Después de ser bautizado, no se separaba de Felipe. ¿Por qué no se separaba de Felipe? Lo explica la Escritura. Porque estaba asombrado al ver las señales. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Cuál es el tema? Al ver las señales maravillosas y los grandes milagros que realizaba. A tal punto que después este mismo hombre le dice, ¿cuánto vale ese don que tú tienes? ¿Cuánto vale ese don que tú tienes? Hay mucha gente que no te va a ofrecer, haciendo un paréntesis en el tema, hay mucha gente que no te va a ofrecer dinero como Simón el mago le ofreció a Felipe, pero poco a poco te va a ir sacando de la jugada, con regalitos pequeños, hasta que tu fe quede comprometida y no puedas hablar públicamente, y no puedas hablar con denuedo, y no puedas hablar con autoridad. Porque llegará el momento cuando tu conciencia, tu consciente te diga, estamos en el paréntesis, tu conciencia, tu consciente te diga, tú no tienes autoridad para decir eso. Este era Felipe. Este era Felipe, bendito sea el Señor. Felipe en Samaria hasta sometía a los brujos. Pedro, ahora Pedro, nuevamente Pedro, sana a Eneas. Vamos a este mismo 8. Entonces Pedro sana a Eneas, resucita a Tabita. Ahora Pedro entra en acción, capítulo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de algún tiempo los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo. Vamos a avanzar. Vamos al 32, versículo 32. Dice, Pedro, que recorría todos los lugares, llegó a visitar a los santos que vivían en la ciudad de Lidia. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, postrado en la cama desde hacía 8 años, pues era un paralítico. Entonces Pedro le dijo, Eneas, Jesús te sana. Levántate y arregla tú mismo la cama. Entonces Eneas se levantó de inmediato y cuando lo vieron todos los habitantes de Lidia, este es el tema, hermano. ¿Cuál es el tema? El tema es que si nuestra evangelización lleva fruto, la gente tiene que ver. La gente lo está notando. Eso es el tema. Oye lo que dice la Sagrada Escritura. Oye lo que dice el Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura. Él se levantó de inmediato y cuando lo vieron, todos los habitantes de Lidia y de Sarón se convirtieron al Señor. Entonces en Jaffa o en Jope, según tu versión, vivía una discípula llamada Tabita, que significa la gacela. Ella hacía muchas obras buenas y repartía abundantes limosnas. En esos días Tabita se enfermó y murió. Se enfermó y murió. La lavaron y la colocaron en una habitación del piso alto. Pero los discípulos se habían enterado de que Pedro estaba en Lidia. Yo quiero aprovechar que hay mucha gente conectada para explicar algo. Hay mucha gente, tal vez que me ha visto mi predicación con un kipá.
y me he visto en algunas ocasiones con una cruz de San Benito. Y yo voy a explicar hoy, porque me acordé de este evangelio, qué significado tiene esto. No son amuletos, lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es lo siguiente. La Escritura dice, otro paréntesis en el tema, la Escritura dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y dice la Escritura que los pañuelos de Pablo, que Pablo usaba, la gente lo usaba para ponérselo a los enfermos y estos sanaban. Cuando yo leí eso, nosotros cuando damos, esta es una dinámica, cuando se da en Nueva Vida, cuando se da el querigma, cuando se da todos estos retiros de iniciación, esto tiene un significado, el ponerlo en nuestra cabeza. Es el significado que tenemos nosotros. Pero yo he encontrado algo, y es que si esto para un judío es el significado de que Dios está sobre mí y su mano poderosa está sobre mí, cuando yo oro a mi hora de oración, yo uso esto. Y entonces, si esto es lo que yo uso, Mateo 6:6, entra a la puerta de tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, porque tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Si esto es lo que me acompaña en la oración diaria, esto me debe de acompañar también en la predicación, o sea, en el público. Por eso es que no crea que esto es un amuleto. Esto es un significado de gran poder y de recordarme a mí que el Señor está sobre mí. Bendito sea el Señor. Continuamos nuestro mensaje. Dice la palabra del Señor. Estábamos en Tabita, se había muerto, la habían lavado, la habían puesto ahí arriba. Los discípulos de Lidia se habían enterado de que Pedro estaba en Lidia. Entonces, versículo 38, entonces, como esta ciudad queda cerca de Haifa o de Jope, enviaron a 2 hombres rogando que fuera sin tardar. Versículo 39, Pedro salió con ellos y cuando llegó lo llevaron al piso alto. Ahí se presentaron las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Tabita les había hecho cuando todavía vivía. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y comenzó a orar. Luego, dirigiendo su mirada al cadáver, dijo a Tabita, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro la tomó de la mano y la levantó. Luego de llamar a los santos y a la viuda se las presentó viva. Esto fue conocido en toda la ciudad de Jaffa y muchos creyeron porque habían visto. Y muchos creyeron en el Señor. Y muchos creyeron en el Señor. ¿Qué vamos a ver como último momento? Ya vamos preparándonos para orar. ¿Qué vamos a ver en último momento? Capítulo 14. Recuerda que estas señales acompañarán a los que creen, a quienes crean, dice mi versión nueva de hoy. Estas señales acompañarán a los que crean, a quienes creen. A los que crean es como muy genérico. Mientras que a quienes crean está indicándonos directamente, ya propiamente a cada uno. ¿A quiénes? ¿Tú crees? ¿Yo creo? A esos los acompañarán las señales. Entonces estamos viendo diversos personajes, seguidores de Jesús, porque como decíamos anoche, hay personas que piensan, no, lo que pasa es que ese es Jesús, ese es Pedro, ese es Pablo. Pero yo, ¿quién soy? Y anoche decíamos que Santiago nos dice que Elías era un hombre cualquiera como tú y yo. Era un hombre como tú y yo. Gloria al Señor.
Vamos a ver a Pablo ahora, capítulo 14, versículo 8. Había en Listra, vamos a contextualizar, versículo 5. Como los paganos y los judíos junto con sus jefes intentaron maltratarlos y apedrearlos, ellos lo pusieron y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde estuvieron anunciando la buena noticia. Entonces había en Listra un hombre que permanecía sentado por tener sus piernas paralíticas. Como este hombre era inválido de nacimiento, nunca había podido caminar. Mientras escuchaba hablar a Pablo, Pablo miró Pablo fijamente y vio que este hombre tenía fe como para ser sanado. Entonces le dijo con voz potente: levántate y colócate en tus pies. Él dio un salto, se levantó y comenzó a caminar. Al ver, recuerda todo esto, todo lo que hemos leído dice, al ver las señales. Al ver lo que había hecho Pablo, la multitud empezó a gritar en idioma de los licaonios, diciendo: dioses en formas humanas nos visitan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos hablado de Pedro y Juan, de Felipe. Hemos hablado nuevamente de Pedro, sanando a Eneas, levantando a Tabita. Hemos hablado aquí de Pablo, y eso que no hablamos de Pablo cuando resucita a Tíquico, creo que es que se llama. El muchacho que estaba en la parte alta y se durmió y se cayó y murió. Y Pablo bajó, se puso sobre él y lo resucitó. Hemos hablado de estos hombres. Y ahora tenemos que hablar tú y yo. Esa va a ser la conclusión para prepararnos a orar. Ahora tenemos que hablar tú y yo. ¿Cuál testimonio quieres que te cuente? ¿La de mi sanación? ¿La de sanación del señor Martín Barría en Tortí, de cáncer regado por todo su cuerpo? ¿O la sanación que el Señor obró en mi tierra, en Nicaragua, en Tisma, de una jovencita, de una niña como de 7 años, que empezamos a orar todos los diciembres que estábamos de vacaciones por allá, que tenía un cáncer de leucemia X, no me acuerdo de cuál cáncer de leucemia. Y en cada diciembre que la mamá se enteraba que nosotros estábamos en Lidia, no, en Tisma, en Lidia estaba Pedro, y en Listra estaba Pablo. Cada que la muchacha se enteraba que nosotros estábamos en lugar allá, llegaba donde nosotros y nos invitaba a orar. Hasta que llegó el momento en que la medicina, y escúchame bien, no la medicina de Nicaragua, que podrías creer que tal vez tiene algún fallo. La medicina, lo tenemos hasta documentado. La medicina de Costa Rica declaró que ya no existía ningún cáncer en esta jovencita. ¿Qué testimonio quieres que te hable? ¿Qué señales quieres que te hable? ¿La de mi hija María de los Ángeles? ¿O la de mi hija María Gabriela? ¿O la de mi hijo Lucas Daniel? Que recién estaban nacidos, cada uno tenía un problema diferente. Y por medio de la oración, ellos recibieron su salud. ¿De qué quiere que hablemos? Aquí podemos hablar. Y hay mucha gente que me está viendo y que sabe y que ha visto cómo el Señor ha obrado. ¿De qué quiere que hablemos? Hablemos con prodigios,
con señales y con milagros. ¿O quiere que te hable aquí de mi parroquia? Que nunca pensé que mi parroquia, yo iba a venir a vivir ahora donde es mi parroquia. Porque anteriormente vivía en San Sebastián de Paitilla. Y que en una misión que venimos con unos hermanos de los siervos de María Rosa Mística, que yo pertenecía a ese grupo, y venimos a hacer una misión aquí en el hogar Buen Samaritano de mi parroquia, donde están enfermos de SIDA. Y en algún momento agarraron nuestro teléfono y en otro momento había un jovencito que estaba muriendo de SIDA, estaba en una crisis. Y llamaron al hermano Carlos Scott y a este servidor para que fueran a orar al Santo Tomás por este hermano. Y yo te voy a decir que eso tiene hace buen rato, por lo tanto no conocíamos el tema del SIDA. Cuando nosotros llegamos al Hospital Santo Tomás, llegamos y vimos que estaba esta persona en una crisis. A mí me daba miedo tocarlo porque no sabía el tema del SIDA. Pensaba que con tocarlo se me iba a pasar el SIDA. Y yo sentí la voz del Señor que me decía, tienes que tocarlo. Yo no sé qué le decía el Señor a mi hermano Carlos Scott, pero a mí me decía el Señor, tienes que tocarlo. Y oramos por esta persona y nos salimos de ese lugar. Y una vez en mi trabajo, me encontraba en Caledonia, en un supermercado, iba a decir el nombre, pero como no nos regalan, no nos pautan, aquí a la Renovación Carismática, no vamos a decir nombre de ningún supermercado. Estaba en un supermercado de Caledonia y cuando llegó la compañera de trabajo con la carretilla, llegó un muchacho bien rejuvenecido, bien fuerte, y a mí me llamó la atención el muchacho y yo le dije, tú no sé cómo te llamas, pero sí te conozco. Y el muchacho me quedó viendo, por supuesto que no me conocía, y me dijo, no sé de qué me habla. Y yo le dije, tú vivías en el hogar del Buen Samaritano. Y dijo, sí. Y tú estabas en el Hospital Santo Tomás. Y dijo, sí. Bueno, yo fui a orar por ti cuando tú estabas en una crisis cerca de tu muerte. Y el muchacho dijo, sí. ¿De qué quieres que hablemos? Vamos a prepararnos para hacer oración, bendito sea el Señor. Vamos a hacer oración. Hay un Dios deseoso. Y como dice el hermano Nil Vélez, las únicas limitaciones que tiene Dios son las que tú y yo le ponemos. Dios no es limitado. Dios no es limitado. Dios llega, dice también el hermano Nil Vélez, hasta donde tú llegas, hasta allí puedes llevar al Señor. Hasta allí puedes llevar al Señor. Entonces, yo quiero que te prepares hoy, hermano. Tenemos un testimonio recientemente, mientras César, Rebeca y el grupo están preparados. Y Lucas, ¿qué se me hizo? Mi Lucas. Tenemos un testimonio reciente del hermano Winston Díaz, que tal vez me preguntó a qué hora, que nos acompaña también en la predicación, de su hermana. Él lo contó hace poco, de su hermana que ya la habían desahuciado del hospital oncológico. Y que la desconectaron, los médicos dijeron, hay que desconectarlo porque ya no tienen ninguna reacción al medicamento que le ponemos. Había una comunidad, había una cantidad de personas, orando por esta hermana, acompañando a la familia. Y en un dado caso, no, en el momento de Dios, recuerda que Dios no tiene momento porque Dios siempre está en un presente ahora. Si no, léete el libro de Daniel. En un dado caso, en un momento, la persona reaccionó cuando ya la habían desconectado, cuando ya estaba desahuciada de los médicos. La persona reaccionó. Y la persona recientemente nos acaba de escribir una carta a todas las personas que hemos estado orando por ella, porque hace poco, la semana pasada o antepasada, fue a hacerse su último tratamiento porque está libre para gloria de Dios de toda célula cancerígena para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle al hermano Lucas
que detenga la... Vamos, estamos listos, Lucas, en el OBS. Lucas, en el OBS, detenga.